We will wait 2 more minutes to start, and then I will give the floor first for the interpreters. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar 1 minuto más antes de empezar y le voy a dar también luego la palabra a las intérpretes para que nos digan cómo usar la interpretación. Este webinar tiene interpretación español-inglés. This webinar will have interpretation for Spanish to English and English to Spanish. Thank you. Okay, I think we can start. Welcome everybody to this webinar that we're hosting collectively and jointly with WILF, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y ECMIA. Before I start, I would like to give the mic to the interpreters so that they let us know how are we going to have access to the interpretation services and help us have this dialogue with the 2 languages. Go ahead. Emilia, can you explain also in Spanish, because the Spanish channel is not working yet? So for people that it's waiting for the Spanish, can you also explain it, please? Muchas gracias por estar aquí este día, este webinar que se ha organizado de forma conjunta con Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, WILF y ECMIA. Antes de empezar, le voy a dar la palabra a las intérpretes para que nos ayuden a entender cómo vamos a utilizar la interpretación, porque este webinar va a tener interpretación español-inglés e inglés-español. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hello, everybody. Este webinario será en inglés y en español y va a haber interpretación simultánea, como ya se mencionó. Entonces, le pedimos el favor de prestar atención a este anuncio importante. Good afternoon, good morning, good evening, everybody. As was mentioned, let me explain that this meeting will be in both English and Spanish. There will be Spanish speaking people presenting. So if you are not fully bilingual, please pay attention to this important announcement about the interpretation. I will do it first in Spanish and then in English. Para las personas no bilingües que desean escuchar y hablar en español, busquen el botón que dice interpretación en la parte inferior de la pantalla de su ordenador. Si no ve el botón, pulse el menú que dice más, donde hay 3 puntitos, y de ahí va a haber la opción para interpretación. De ahí puede escoger el idioma que desea escuchar y hablar. If you are on a computer, look at the bottom of your screen and look for a button that says interpretation. If you don't see that, click on the More menu and you should see the option for interpretation. Click on that, and from there you should be able to choose the language that you both want to listen and speak in. If you have any problems with interpretation, please put something in the chat, because we don't want you to suffer in silence, and somebody will help you. Si tiene algún problema con la interpretación, anótelo en el chat y alguien le va a ayudar. No queremos que sufra en silencio. Muchísimas gracias. Thank you very much. And back to you, Nela. Thank you so much for this. So let me introduce myself. I am Emilia Reyes. I am the program director. Gracias. Soy Emilia Reyes, directora de Programa y Desarrollo Sostenible de la Organización de Equidad de Género, Trabajo y Familia basada en México. Voy a ser su moderadora. Esta es una interesante reunión. Por un lado, tenemos la Conferencia de Financiamiento de Desarrollo. Por otro lado, tenemos un documento aprobado
este martes en Nueva York. Así que tenemos la resolución por los miembros estados, que es lo que esperamos ver en la implementación, en el proceso. Y por otro lado, estamos enfrentando una crisis muy difícil en el mundo de unilateralismo, conjuntamente con un genocidio que está llevándose a cabo por Israel, que es un proyecto imperialista llevado a cabo por los países desarrollados ricos, incluyendo los Estados Unidos, la Unión Europea, pero también Australia, Japón y muchos otros países que se benefician de la presencia de este bastión defendiendo el interés imperialista en el norte de África, en el Medio Oriente. Por favor, ponga en mute su micrófono. Entonces estamos en medio de un genocidio y también tenemos una amenaza de guerra nuclear por la expansión de esta mm, guerra en esta región. Los Estados Unidos como superpoder está muy involucrado en estos ataques en países, al menos 5 países. Ahora vemos en países como Irán. Esta es una culminación de los eventos que estamos viendo desde hace años o décadas atrás. Y en FDI hemos visto a los Estados Unidos en conflicto en todos estos capítulos de negociación. Y estaban monitoreando muchos temas económicos como justicia de negocios, justicia climática, muchas cosas que necesitaban medidas inmediatas. Pero la alarma estaba presente desde el inicio de la negociación, pero no había una presión de la sociedad. Había una impresión que las personas trabajando en justicia económica eran personas trabajando en la agenda comunitaria, en programas comunitarios, económicos. Y los Estados Unidos dijo que no iban a cumplir ninguno de los compromisos en estos desarrollo, cooperaciones, etcétera. Pero por los temas económicos que tenían como premisa el imperialismo económico y ahora se normalizó esta dinámica de una economía extractiva de los países desarrollados a los países en desarrollo y ahora está transformándose en una guerra. Ahora estamos viendo qué significa esto, que estaban alistándose y ahora están transitando a una economía de guerra. Por otro lado, ¿qué significa para el planeta? Estamos acostumbrados a un sistema capitalista y que está destruyendo o destruyendo la vida de las personas en el sur y ahora va a ser una situación desesperada y por el sufrimiento de las personas en el medio sur. También hay un acuerdo, ah, hay una periferia, hay un núcleo de países y una periferia
que está siendo explotada por este núcleo de países imperialistas. Entonces estamos viendo la experiencia de estos países en la periferia, cómo está siendo formada por el sistema imperial en el que estamos viviendo. También tenemos soluciones que son soluciones feministas, alternativas al sistema económico, y tenemos resistencia. Siempre tenemos propuestas alternativas que están saliendo de gentes indígenas y de voces feministas en las de la gente indígena, que puede ser una sugerencia de una manera de vivir diferente y cómo podemos formar los sistemas económicos. Estas mujeres ahora están enfocándose en estas agendas escondidas que están por debajo. Estamos diciendo, estamos trabajando justicia económica y nos damos cuenta que estamos viviendo en esta realidad utópica todos los días. Estamos viendo un genocidio pasando enfrente de nuestros ojos que está siendo llevado a cabo por estos gobiernos que dicen ser defensores de ah, los derechos humanos, comprometidos a justicia económica, pero estamos viendo que están alistándose para una guerra económica. No es sobre una economía buena o una economía mala. No es mover el dinero de aquí a allá, no es solo no gastar el dinero en guerra, pero gastarlo en financiamiento público. Esto no es sobre eso, porque lo que pasa en una economía de guerra es una economía de muerte, sangre. ¿De quién? Esa es la otra cara de la naturalización de los asesinatos, de la criminalidad que se está cometiendo en el sur global, estas comunidades que no son consideradas seres humanos y esta jerarquía que la manera de vivir imperialista está imponiendo. Entonces, FFT está siendo impuesta a nosotros como una manera de justicia económica, pero es un momento para nosotros para ver si esta justicia económica se va a lograr por reformas en la ONU o en prácticas económicas o es vida y cuál es la vida que queremos tener y defender. Por esta razón, por estas muchas razones, vamos a tener este diálogo con activistas. Voy a presentar a Nela Borovic, que es una feminista de Bosnia-Herzegovina. Ella trabajó en la economía política feminista y está viendo cómo la economía de paz se ve, pero también nos va a hablar un poco y nos va a explicar esta guerra y esta noción de economías de guerra. También vamos a tener otra ponente que nos va a hablar sobre las dinámicas, cuáles son las dinámicas del imperialismo. También vamos a tener otra ponente que nos trae la alternativa de gente indígena que nos muestra que otras posibles maneras de vivir son posibles. Primero le voy a dar el espacio a Nela. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Nela, tienes 10 minutos. Gracias, Emilia, y gracias por tu presentación en representación a mi organización. Estoy de acuerdo con es lo que resaltaste de que hay mucho que hablar, hay muchas agendas escondidas y como esta conversación puede ser que ya se está haciendo para que falle. En WILF, en nuestro trabajo, somos una organización de paz feminista. Tenemos miembros alrededor del mundo. Empezamos en 1915 cuando nos unimos para detener la Primera Guerra Mundial.
menciono esto porque ya entonces Wilf advirtió contra el nexo entre el militarismo y el beneficio y seguimos creyendo que la paz sostenible, el desarrollo y la libertad no pueden lograrse cuando la desigualdad en varios niveles diferentes se perpetúa por el patriarcado, el militarismo, capitalismo, racismo, el colonialismo y el imperialismo, como lo mencionaste. Ahora, el trabajo de esos sistemas están presentes y los experimentamos día a día. Vengo de Bosnia y Herzegovina, un país que ha sufrido una guerra atroz al principio de los 90 y está situado geopolíticamente en la semiperiferia. Es como tener un asiento en la primera fila de ver cómo funcionan, tristemente, cómo funcionan estas conversaciones de paz. Y es, ah, es triste saber que ese párrafo al final dice que ese es un desarrollo sostenible hacia la paz. La verdad es que ese documento ha fallado en abordar la desmilitarización como parte de esta misma conversación. Así que este documento, cuando hace compromiso y no lo hace, se convierte en una voz hueca. Entonces, con eso en mente, quiero resaltar un par de cosas en cuanto a militarismo. Hay muchas cosas que tengo que decir, pero solo tengo 10 minutos, así que solo voy a resaltar algunas porque no tengo todo el tiempo. Como dijiste, Emilia, no podemos tener ninguna de esas conversaciones sin reflexionar sobre el momento en que estamos viviendo, el hecho de que genocidio se está cometiendo contra el pueblo de Palestina, no solo lo está cometiendo Israel, sino que implica muchos de los países que estarán en Sevilla en un par de días. Y su complicidad va más allá de Gaza y el genocidio contra el pueblo palestino, más Sudán, a RDC, Yemen, Siria y Ucrania, el ataque ilegal a Irán y un sinnúmero de otros países que están siendo continuamente destruidos por el militarismo y deben ser llamados a las filas por ello. No pueden pretender un compromiso con el desarrollo y al mismo tiempo estar comprometidos con el militarismo y la discusión. No funciona así que desarrollo puede esperar la población de Gaza. Es casi ofensivo y los países deben rendir cuentas y ser denunciados por su duplicidad y complicidad. En segundo lugar, la pobreza en todas sus formas y dimensiones, reconocida en el documento final, y que espero que no sea nada nuevo para ustedes. De nuevo, es la pobreza que está siendo discutido en ese documento y que no es un estado natural de vivir para las personas. Tiene sus raíces en capitalismo, en una política económica, explotativa, patriarcal, neocolonial e imperialista y conduce a la explotación sistemática del trabajo de las personas y a la explotación de su cultura y a la expropiación y desposesión de sus tierras. Y tiene sus raíces en las guerras que se libran contra ellos y a su alrededor, despojándose de las tierras que viven y obligándoles a cruzar peligrosas raíces migratorias solo para ser violados en las fronteras militarizadas de los países occidentales o explotados aún más como mano de obra barata o algo peor. Esto hay que explicarlo, la pobreza no es un estado de ser,
sino que es creada por la opresión y la explotación sistemática sostenible por el militarismo. También tenemos que pedir claridad en la narrativa en torno al medio ambiente y que el catastrófico cambio climático al que se refiere el documento final no puede desvincular el hecho de que los militares y la actividad militar son los mayores contaminantes. Solo el ejército estadounidense es el mayor emisor de carbono del planeta. El militarismo alimenta los conflictos y el uso de las armas agrava los daños medioambientales, lo que choca directamente con la narrativa sobre el desarrollo y el llamado de compromiso de hacer frente al cambio climático. También quiero decir que el militarismo y los conflictos, las guerras y la violencia que producen se basa en el trabajo reproductivo social de las mujeres. No podemos hablar de la igualdad de género como algo importante para el desarrollo sin entender los efectos que la guerra y las operaciones militares alimentadas por el gasto militar tienen sobre las mujeres, las personas no conformes con género y las personas LGBTQ+ o más. Así que en esta conversación necesitamos claridad sobre cómo podemos lograr la igualdad de género en un mundo profundamente desigual, plagado de racismo estructural y donde bajo las condiciones de la economía política capitalista, el trabajo se realiza en condiciones profundamente explotadoras y extractivas. Esto no es a lo que queremos ser iguales. En ninguna cantidad de iniciativa empresarial y préstamo para ayudar a las mujeres a crear sus propias empresas contribuiría a ello. Nosotros necesitamos enfocarnos a enfoques transformadores y estos empiezan por reconocer que el capitalismo es dañino, el patriarcado y el militarismo contribuyen a sostenerlo. También hay una narrativa que no hay dinero para desarrollo. El documento dice que el financiamiento para el desarrollo ha bajado y hay como 3 trillones de dólares que faltan. Hay, como feminista, quiero invitarles a que que se tiene que cambiar esa narrativa. La pregunta es no cómo restablecemos o cubrimos este hueco de financiamiento, sino quién está pagando para cubrirlo, a dónde va, de dónde sale y quién se beneficia. Entonces, sí, hay una falta financiera, pero esta falta es intencional. Son las elecciones políticas de las personas en poder. Y estos gobiernos están comprometidos al militarismo y a economías de guerra. Y estas economías están haciendo redireccionadas a la guerra. Entonces, la narrativa de desmilitarización es sobre no hacer guerra, sino asegurar la paz. Entonces, la Unión Europea están levantando 800 billones de dólares para defender la paz, entre comillas, en contra de Rusia, para defender a Ucrania. Es lo que está usando también India y Pakistán en contra de ellos mismos. Entonces, ¿por qué cometer genocidio? ¿Por qué hacer guerra en contra de una región general entera? Entonces, este es un contraste a los goles del 2020, a los goles de sostenibilidad. El último reporte que vimos, la deuda militar es 7 trillones y este es el más alto, un aumento de 9% comparado con el 2023 y esperamos que haya un aumento más. Entonces, esta falta financiera tiene que ver con las responsabilidades de estas maquinarias o los compromisos de estas maquinarias a la guerra, militares a la guerra. Entonces, muchos países, especialmente los países del occidente,
son los países que en sus palabras, acciones y en sus gastos y presupuestos están comprometidos a la destrucción de las personas, a asesinatos masivos, genocidios. No es una falta financiera, este es un compromiso a sistemas opresivos que nos han traído a esta situación en donde estamos. Es un compromiso que tenemos que denunciar, hablar, un compromiso a imperialismo, colonialismo, capitalismo, racismo. Y este es mi último punto. En cuanto se siga este compromiso, la seguridad de desarrollo solo va a ser accesible a algunos países y a algunas personas privilegiadas en esos países. No es para desarrollo del resto de nosotros. Creo que ya terminé los 10 minutos. Sí, Nela, muchas gracias. Queremos respetar la hora para tener tiempo para las participaciones del público, pero sí queríamos señalar la criminalidad de estos países que están escudriéndose detrás de ideas de desarrollo. Y ahora quiero presentar a la próxima ponente, que es Isabela Boarda, feminista venezolana y responsable de incidencia en políticas públicas en equidad de género. Viene de una realidad en cuanto a sanciones que son medidas colectivas de países imperialistas, y si el país no se apega a la lógica del mercado y el capitalista, tiene que enfrentar este tipo de sanción y otras medidas. Isabel hablará sobre este tema que se hablaba mucho durante el proceso. Y también dio lugar a tensiones en la ONU, y donde se decía que no es un tema económico, es político, o los países solo quieren retrasar el proceso, pero que está al centro de la agenda, y por eso estamos muy agradecidas con la presencia de Isabela. Adelante, Isabela. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Gracias a las demás compañeras y colegas que nos acompañan en este espacio donde, bueno, vamos a intentar colocar sobre la mesa los temas que insistentemente pretenden desplazar y que nos están, pues, matando, ¿no? Nos están disminuyendo nuestras posibilidades de acceder a una vida digna, de acceder a una vida sabrosa, como dice Francia Márquez. Bueno, yo les voy a hablar desde Venezuela, un país sancionado, acerca de las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Como un mecanismo que justamente obstaculiza lo que han llamado el derecho al desarrollo. Pero antes quisiera como establecer algunas distinciones entre las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y el bloqueo. En algunos espacios vemos que lo utilizan como sinónimos, pero hay otros espacios donde sí plantean ciertas distinciones, ¿no? Que quizás no sean tan sustantivas, tan significativas, pero que es importante también manejarlos. En principio, decirles que todas son dispositivos de control que se ejercen en contra de un Estado y por ende, y esto es súper importante, en contra de la población que habita en ese Estado, ¿no? Y el objetivo central es desestabilizar o forzar un cambio, bien sea de política o de gobierno. Y ese cambio puede darse a través de la implosión social. De allí que sea central generar malestar, generar precarización de la vida de la población para que ésta reaccione, para que ésta se movilice y genere ese cambio de gobierno. Las sanciones podemos decir que, igual de cuestionables que el bloqueo y que las medidas coercitivas unilaterales, cuentan con cierta legitimidad multilateral, ya que son avaladas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Se supone
que en la Carta de las Naciones Unidas se establecieron mecanismos para que los países no se fueran directamente a procesos bélicos, ¿no? A procesos armados, sino que hubiesen como herramientas previas que permitiesen de alguna manera llamar la atención del Estado que estaba generando perturbación a nivel internacional y por ende que estaba causando algún tipo de problema para la seguridad y la paz internacional, y que ese mecanismo justo no implicara una reacción bélica, sino una medida previa. De allí que la Carta contemple cierta aplicación de ciertas medidas económicas, financieras, que luego se han traducido con las sanciones que se implementan desde el Consejo de Seguridad. La diferencia más sustantiva con el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales es que, como el nombre lo dice, no tiene una reflexión o un aval multilateral en ningún espacio, sino que lo está aplicando un Estado o grupos de Estados en contra de un país y, como dijimos, en contra de su población, ¿no? Y ahí radica quizás una de las diferencias más sustantivas, mientras que las sanciones buscan preservar la paz o restablecer la paz, pues las medidas coercitivas unilaterales es una decisión de un Estado hacia otro, ¿no? En ambas hay una imposición de medidas económicas, comerciales u otras que realmente cuentan con un rechazo del concierto internacional. De hecho, es como la salida que buscan sobre todo los países del norte global ante la ausencia de consenso en espacios multilaterales para poder aplicar este tipo de sanciones hacia un país. Otra de las diferencias es que las medidas coercitivas suelen ser focalizadas, están orientadas a sectores claves estratégicos de los países, mientras que, por ejemplo, en el caso del bloqueo se habla de que es total, ¿no? De que es un embargo que cubre todas las esferas comerciales, económicas, de relaciones diplomáticas, etcétera, ¿no? Actualmente, Estados Unidos impone medidas coercitivas unilaterales contra aproximadamente 30 países sin que necesariamente esto haya sido discutido en ningún espacio multilateral. Y las razones pues no visibles, las razones que siempre quedan invisibilizadas y que no se cuestionan de dichas medidas tienen que ver con los intereses económicos y con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, aunque en la narrativa vemos que esta imposición de medidas siempre están acompañadas de un discurso a favor de la democracia, de un discurso a favor de los derechos humanos, lo cual veremos más adelante que es paradójico, porque al mismo tiempo en que exiges que el Estado garantice derechos humanos, aplicas una medida que va a precarizar la vida de las personas y que va a limitar las posibilidades que tiene el Estado de poder garantizar el acceso a una vida digna, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que en todos los casos pues se tratan de dispositivos de control, de dispositivos de disciplinamiento, no solo para el Estado, sino también para la población, ¿no? Y esto, por supuesto, le impide al país que ha sido objeto de, sujeto, perdón, de las sanciones, pues acceder al sistema financiero que está totalmente controlado por Estados Unidos, ¿no? Por tal cual como está diseñado el sistema y la arquitectura financiera global, pues Estados Unidos es el que mandata en ese espacio. Entonces, esto no solamente impide tener un comercio o un intercambio entre los dos países, el que sanciona y el sancionado, sino que a su vez se convierte en un mecanismo que prohíbe al resto de los países y al resto de las empresas poder establecer relaciones comerciales con el país sancionado, porque también de forma secundaria puede estar sujeto a sanciones, y una sanción de este tipo pues podría llevar a la quiebra a cualquier empresa, ¿no? Entonces estamos hablando que dependiendo del nivel de dependencia justamente que tenga el país en relación a las dinámicas internacionales, que sabemos que la mayoría pues tiene amplias interconexiones en el caso de
Venezuela, su principal comprador de petróleo era Estados Unidos, y al romper esta relación, pues fue catastrófico para el país porque resultó romperse con la principal fuente de ingresos, por más que durante una década se intentó como que redistribuir esa venta de petróleo a otros países, ¿no? Entonces, allí está como el meollo del asunto, que te comienzan a aislar, y esto representa un proceso de asfixia para el país, que deja de tener ingresos, deja de tener posibilidades de comprar alimentos, posibilidades de comprar incluso repuestos, tecnología, y en países que se han especializado solamente, como en el caso de Venezuela, en ser un país monoproductor y monoexportador, que además importaba toda la tecnología, todos los repuestos, muchos de los alimentos, pues este cambio pues representó un elemento drástico en la precarización de la vida de toda la población. De hecho, se ha reconocido no solo por el gobierno venezolano, sino también por los informes de expertos y expertas de las Naciones Unidas, que Venezuela dejó de percibir en menos de 3 años el 90% de los ingresos que estaban percibiendo. O sea, hubo una contracción total de su economía, y con ello, pues, por supuesto, se debilitó el Estado, la posibilidad que tenía el Estado de proveer de servicios públicos de salud, educación, etcétera, etcétera. De hecho, el Estado era el principal motor económico del país, el principal importador de alimentos, y de un momento a otro, pues, esto dejó de darse. Y bueno, ahí es importante también un poco recuperar esta historia de cómo se llegó, ¿no? Porque en el año 2015, Estados Unidos, y con Obama, por cierto, declaró que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para su país, ¿no? Y esto acompañado además de una ley que había sacado el Congreso a favor de los derechos humanos de las y los venezolanos y de la sociedad civil, fue como el aparato legal que permitió que se comenzaran a aplicar diversas sanciones, y hoy en día existen sobre el país más de 1000 sanciones. De hecho, Venezuela está entre los 5 países más sancionados por Estados Unidos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que Venezuela represente una amenaza para la principal potencia armamentística del mundo, ¿no? Para el imperialismo. Y yo soy de las que cree que sí, ¿no? Yo soy de las que cree que en Venezuela se estaba llevando a cabo un proceso político que era abiertamente antiimperialista, que sirvió de puerta para comenzar a promover un mundo multipolar, para comenzar a promover lazos comerciales con China, en un contexto donde solamente Estados Unidos era el que podía comerciar con los países latinoamericanos y caribeños. Incluso Venezuela fue uno de los países que motorizó la tumba del área de libre comercio para las Américas en el año 2005 en Mar del Plata. Entonces, todos estos elementos geopolíticos y económicos estaban atentando abiertamente en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Incluso todas las alianzas que se fueron construyendo durante, sobre todo, los gobiernos de Hugo Chávez con el ALBA, fueron importantes y eran abiertamente en contra de las dinámicas económicas y de cómo se estaban y de cómo se maneja las relaciones de poder entre el norte y el sur global. Entonces, la orden ejecutiva de Obama en el año 2015 lo que vino fue a profundizar una política injerencista que era sistemática y que justamente buscaba el disciplinamiento del pueblo venezolano, ¿no? Que venía una y otra vez religiendo no solamente a Chávez, sino en sí el proyecto político antiimperialista, ¿no? Y además vino a ser como la conclusión de otro montón de acciones que se venían ejecutando, como golpes de Estado,
en general la organización de grupos que lejos de irse por los caminos democráticos, pues intentaban sacar a la fuerza al gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo más importante a visibilizar es que las consecuencias para Venezuela pues han sido catastróficas. Como les decía, hubo una contracción de más del 90% de su economía. Podemos mencionar quizás el tema salarial sea lo más sensible. Antes, y esto es una cifra que fue recuperada por la relatora, antes los salarios estaban en el orden de los 150, $500 salarios al sector público, y hoy en día el salario al sector público ronda los $3, ¿no? Entonces, bueno, quizás ese sea como uno de los datos más alarmantes. Yo soy profesora universitaria de la universidad más importante del país y por 3 horas a la semana me dan $0.25 mensual, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la gente ha tenido que resolver como resuelve la mayoría de las personas en Latinoamérica, teniendo 3, 4 trabajos para poder solventar la canasta básica, ¿no? Y entonces aquí el centro de la discusión es cómo acceder a este derecho al desarrollo si tienes un país que está siendo sancionado, ¿no? Un país que tiene que generar cotidianamente múltiples estrategias para poder comerciar, ¿no? Para poder acceder a lo más básico. Otro dato increíble. Te quería decir que El si tiempo. puedes empezar a cerrar para que Tarsila pueda hacer su intervención. Pero Sí, vamos claro. a tener más tiempo para regresar con las intervenciones. Sí, sí. Bueno, ya por último, preguntarnos, ¿no? ¿Será que sí funcionan las medidas coercitivas unilaterales? Y yo pienso que sí. Pienso que sí funcionan porque hemos tenido en Venezuela un proceso de desesperanza, ¿no? Y un proceso de despolitización de las personas, y veníamos de un contexto donde más bien había una alta participación en todo el ámbito político, y más bien ahora hay un rechazo a la política y un rechazo, por supuesto, a quien está en el gobierno, ¿no? Pero yo quiero decir que aunque yo soy crítica del actual gobierno, de Nicolás Maduro, de sus formas y de que no ha generado una estrategia oportuna para negociar y para un poco disminuir el sufrimiento de las personas, sin embargo, soy de las que cree firmemente que no hay indolencia, no hay corrupción, no hay ineficiencia que se equipare con el daño que ha causado las medidas coercitivas unilaterales en contra de la población venezolana. Entonces, bueno, si quieren más adelante profundizamos. Muchísimas gracias, Isabela, y toda la solidaridad con Venezuela y con todos los países que sufren bloqueos, sanciones y medidas unilaterales coercitivas. Vamos a pasar con una parte más optimista, porque sí hay alternativas a este sistema económico y hay muchas propuestas, tanto que se llevan a cabo en el campo, como además propuestas de transformación que nos ayudarían al resto del mundo. Y por eso tenemos aquí a Tarsila Rivera, quien nos va a presentar el trabajo que han estado haciendo ellas. Tarsila es presidenta de Chirapac y coordinadora de la Red Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, y ha sido una activista por los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas, pero también de las juventudes y sus infancias por más de 40 años en Perú. Es además una mentora de muchas jóvenes feministas en la región de América Latina, y es un honor tenerla en este espacio. Tarsila, adelante. Muchísimas gracias. Estoy en el comedor de un hotel porque estamos en reunión con FIMI y no voy a abrir mi pantalla porque tengo temor que se vaya a congelar. Entonces, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de compartir también los esfuerzos de las mujeres indígenas, tratando de entender lo que viene dándose en el escenario global. Y en ese sentido, pues lo que Nela nos ha compartido y luego el problema de Venezuela nos
no nos mantiene fuera, al contrario, nos obliga a mirar cómo estamos las mujeres y los pueblos indígenas en esos países donde hay mayor riesgo en todo aspecto y nos ponen en mayor situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido vemos cómo los pueblos indígenas y las mujeres en particular hemos tenido que hacer mucho esfuerzo para poder entender el contexto, pero al mismo tiempo encontrar herramientas y estrategias para responder a esos contextos, porque los sistemas nacionales de gobierno y el sistema internacional caminan mirando a un solo lado y de repente tocándose solo los bolsillos, si crecen o se achican. Y en ese sentido, las mujeres indígenas vemos una amenaza muy fuerte en el sentido de no tener las condiciones básicas para cumplir, por ejemplo, medianamente con lo que se propone los ODS o la Agenda 2030, que es el desarrollo sostenible. ¿Qué queremos las mujeres indígenas como desarrollo sostenible? Esto también se relaciona con lo que se busca como la discusión ahora en el marco de la economía y las finanzas. Y entonces hace 3 años las mujeres indígenas empezamos a discutir sobre el significado de lo que sería una justicia económica de lo local a lo global. Y ahí, por supuesto, no somos una isla, nos articulamos, confluimos en espacios comunes, tratamos de fortalecernos en las propuestas, pero a partir de una realidad concreta que viene de abajo para arriba. En ese sentido, después de tantos años y después de haber analizado tanto el impacto de la invasión y las colonizaciones en todo aspecto en nuestras comunidades y pueblos, estamos poniendo en valor como una herramienta para nosotras, poner en valor todo lo que poseemos como, digamos en términos externos, capital. ¿Cuál es el capital con el que llegamos las mujeres y pueblos indígenas? Seguimos cuidando el territorio, que es más bien expropiado, apropiado por externos porque le ven un valor económico a lo que hay debajo de la tierra. Es invadido por externos porque le ven un valor a las tierras mismas, poniéndolo como economía monetarizada. Los que usufructúan el territorio sin tomar en cuenta la población, como es el caso de las industrias extractivas, pero también la presencia de actores foráneos como el narcotráfico, los traficantes de la biodiversidad misma. ¿Para qué? Para llevar esos insumos a la industria farmacéutica, por ejemplo. Y todo esto sin tomar en cuenta la voz, la palabra y la presencia y la contribución y el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres indígenas, que principalmente hemos cuidado todo lo relacionado a la biodiversidad y cómo esta biodiversidad viene a tener un valor en la parte de la salud, la alimentación y el medio ambiente, pero desde afuera es visto solo desde una mirada totalmente economicista. Entonces, ahí vemos cómo nosotras tenemos que luchar en un escenario donde los discursos hablan por justicia, hablan de redistribución, pero sin embargo, en los hechos, nada se concreta. Y entonces vemos una tremenda contradicción, por ejemplo, entre las decisiones de los estados en el escenario internacional. Se comprometen a apoyar convenios, acuerdos, planes que en el plano nacional no se cumplen, como por ejemplo lo relacionado con los compromisos que andan firmando en el contexto del cambio climático. Pero ¿qué es? Defienden una cosa afuera, al interno, simplemente están pensando en que en territorios indígenas existen recursos que son de significado económico para la economía del país y no respetan derechos. En ese sentido, las mujeres indígenas, por supuesto, estamos reflexionando claramente sobre
cuánto hemos contribuido al cuidado de todo lo colectivo que beneficia y sirve a la humanidad. Haber cuidado territorios limpios, haber cuidado los bosques, haber cuidado la gran diversidad de plantas medicinales y que además alimenticias, las semillas, y las aguas limpias, ¿no? Que desde afuera, por supuesto, no le dan importancia como si fuera, como nosotros vemos como que son elementos que tienen vida, ¿no? Y entonces quisiéramos escuchar y también tratar de ser escuchadas en este sentido, cómo sumamos a todas las preocupaciones que tiene el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y los movimientos que luchan por justicia para sumar justamente lo que venimos aportando, cómo a través de los conocimientos propios y la práctica propia desde el contexto local venimos haciendo frente, por ejemplo, al impacto del cambio climático. ¿Por qué las mujeres son las que cuidan las semillas, las que escogen las semillas y luego están cuidando esas semillas para una próxima campaña agrícola? ¿Por qué las mujeres indígenas que ejercen la medicina indígena desde la comunidad están cuidando la diversidad de plantas que sirven para el tratamiento de la salud y en muchos casos para erradicar, por ejemplo, anemias y malnutriciones? ¿Por qué no son reconocidos estos conocimientos como aportes para beneficio mutuo? Porque lo que queremos es contribuir a una sociedad de respeto, de reconocimiento, pero también de sostenibilidad de la vida. Entonces, el cuidar todo esto y poner en valor y escuchar a las mujeres indígenas también nos parece importante porque estamos contribuyendo a la solución. No queremos que nos vean solo como un problema, sino reconocer esos aportes y darnos el escenario para poder compartir, pero también poner en valor. Y cuando se habla de la redistribución y de la justicia, pues no solo es pensar en que los dineros del Estado vienen de un lado y que eso llega a estos sectores nuestros en forma de limosna o en forma de proyectos cuyos fondos mayores se quedan en el camino y nosotras solamente somos invitadas a esos escenarios. Entonces, hay mucho que tenemos que compartir en las discusiones de la construcción de paz. No puede haber vida saludable, no puede haber justicia, no puede haber salud, no puede haber nada si es que los grandes monstruos del mundo están queriendo meter bombas que van a dañar no solo a las personas, van a dañar la naturaleza, la van a matar. Entonces, ¿de dónde vamos a comer? ¿De qué vamos a respirar? O sea, hay una responsabilidad colectiva y desde los pueblos indígenas, las mujeres indígenas principalmente, analizamos todo esto porque estamos mirando el futuro, estamos pensando en la sostenibilidad de la vida de las futuras generaciones, porque no estamos pensando que nuestros hijos y nietos se van a ir a no sé dónde. Estamos pensando que tenemos el derecho de seguir viviendo en esos territorios y de proyectar nuestras vidas y nuestras futuras generaciones en condiciones dignas de salud y de alimentación. Y veo que todos los avances que han habido de parte del Estado y tratar de incluirnos en los sistemas formales de los gobiernos pseudodemocráticos, pues más bien se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas, porque hay comunidades que viven con una libre determinación, porque lo que viene de afuera se descubre y le ven simplemente el valor del uso político o el uso económico o a resolver problemas de otros. Entonces hay bastante que conversar, que trabajar, pero nosotras estamos en ese proceso. O sea, sí somos conscientes de todo lo que está pasando en el mundo y en nuestros estados, que no son condiciones favorables, pero como somos pueblos que han resistido miles de años, pues venimos siempre innovándonos y haciendo frente a los contextos desde lo local a lo global y tratando de seguir manteniendo el equilibrio o en todo caso recuperar y trabajar para
construir relaciones en equilibrio entre nosotras y nosotros. Muchas gracias. Siempre hay que decir lo necesario para inspirarlas y ya. Muchas gracias, querida Tarsila. Tarsila se tiene que retirar, así que si la audiencia quiere tener preguntas o comentarios con Tarsila, si nos das unos 5 minutos más para que la audiencia pueda hacerte preguntas y puedas responderles. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Anybody wants to take the floor for a question or a comment? ¿Alguien quiere hacer preguntas, comentarios a Tarsila antes que se vaya? Tarsila, en el chat dicen que es admirable tu claridad. De acuerdísimo. También hay un comentario que habla de cómo las mujeres indígenas no tienen acceso a recursos productivos, servicios públicos como educación, salud, cuidado, y mucho del trabajo que ustedes hacen es invisible y sin paga, aunque las cargas de trabajo que ustedes tienen son muchísimo más pesadas debidas a la migración de los hombres, la pobreza, la exclusión y a los efectos del cambio climático. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta para Tarsila? Es que desde el punto de vista de la economía del cuidado o la carga que tenemos las mujeres indígenas, lamentablemente crecemos en una sociedad en la que se nos da responsabilidad colectiva. En las comunidades indígenas, nosotras crecemos, por ejemplo, si somos mayores, con la responsabilidad de cuidar al menor. Luego creces con la responsabilidad de cuidar a los mayores, a tus padres. Tú no los puedes abandonar y no lo consideramos carga, lo consideramos como una responsabilidad de reciprocidad. O sea, esto de ida y vuelta. Luego tenemos la responsabilidad también con la familia grande, que es la comunidad, porque en las comunidades nos consideramos familia grande, o sea, no es solo mamá y papá y los hijos, es la familia grande, ¿no? En las comunidades. Y hay responsabilidades también muchas veces con los mayores de la comunidad, con los otros, por ejemplo, con los otros niños y niñas que nacen no de parejas o de padres responsables, o sea, también, y luego tienes la responsabilidad también de aportar a la economía. En las comunidades las mujeres crecemos con una visión de de trabajo, o sea, es otra cosa, no nos sentimos menos ni incapaces. Tú ves muchas comunidades, indígenas tienen mujeres que son brillantes tejedoras, brillantes agricultoras, brillantes expertas en selección de semillas, brillantes, o sea, negociadoras en el sentido de lograr dialogar y lograr cosas. Lo que sí hemos aprendido es que el sistema que viene de afuera, sinceramente, nos dañó, porque nos dañó la autoestima y nos cortó todas las posibilidades de desarrollarnos y de crecer en igualdad con lo que viene de afuera. Y otros vienen a aprovecharse, por supuesto, y entonces hay que desarrollar todas esas capacidades para hacer frente a lo que hoy, o sea, no queremos vernos como las pobrecitas incapaces que todo el mundo abusa de ellas. Hay abuso de externos, porque la presencia de industrias extractivas convierten a las niñas en objetos que luego son explotadas en la trata, igual que los niños. O sea, son otras condicionantes que van dañando y nos van obligando a responder de una manera diferente al contexto que vivimos a través del tiempo. Y entonces cuando hablamos de quién ha producido, ha aportado economía para el Estado, bueno, ¿cuánto tenía que darnos el Estado en una justicia de distribución económica de los fondos públicos para reconocer y no seguir nosotras sin oportunidades, sin acceso a una educación de calidad y sin acceso a un trabajo digno y sin respeto a derechos fundamentales? Por ejemplo, a no ser violadas como niña indígena en un colegio público. Esas son las realidades que pasamos, pero
No podemos, como decimos, pasar la vida llorando. Tenemos que hacer algo. En eso estamos y gracias. Muchas gracias, Tarsila. Yo sé que te tienes que ir, pero agradecemos mucho tu intervención, tu sabiduría y además decirles que ellas han trabajado mucho en un proyecto de justicia económica muy sólido y también tienen grandes enseñanzas que hacernos sobre los derechos colectivos y cómo se traducen esos para una interpretación de nuestra sociedad e incluso de la justicia económica de una forma mucho más amplia. Te agradecemos mucho, Tarsila, tu participación. Muchas felicidades por su aniversario de su red, que también es muy importante. ¿Cuántos años son? ¿30? Ahora estamos celebrando 25 años del FIMI, que es el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, que es un mecanismo global de las diferentes regiones del mundo. Luego vienen 30 años del Enlace Continental, que va a ser en octubre. Y mi propia organización de Perú va a cumplir el próximo año 40 años. O sea, sumamos los aprendizajes. Tarsila, muchas felicidades. Te les vamos a festejar mucho y te vamos a dar un gran abrazo en Sevilla. Muchísimas. Bueno, gracias. Chao. Seguimos. Voy a pasar a mi celular, but let me switch back to English. Voy a cambiar al inglés. Ya vamos a volver al diálogo. Y voy a cambiar a mi celular, mi teléfono móvil. Quiero preguntar a Nela, ¿cuál es tu perspectiva para un nuevo multilateralismo? ¿O es demasiado preguntar eso? No, hay tanto. Gracias. Es una pregunta buenísima. Hay mucho en esta conversación, creo. Que asienta una buena base, especialmente los puntos de Tarsila desde la perspectiva indígena. Ella estaba pensando mucho en cómo nuestro multilateralismo está basada o en la relación entre un Estado capitalista y su ciudadanía. Y pensar en mover a una nueva perspectiva y debemos empezar a pensar en cómo se vería un nuevo multilateralismo. Y quiero responder a esta pregunta invitando a las presentes cómo podríamos reimaginar este multilateralismo, porque uno de los grandes logros de esta hegemonía capitalista y neoliberalismo ha sido de inculcar en nuestras mentes que el único espacio para imaginar cómo el pueblo queremos estar con nosotras y con nuestros ambientes nacionales y nos han inculcado que solo será posible dentro de los límites de estas instituciones multilaterales y de cooperación y al pensar en diferentes luchas sociales y en periodos anteriores. Hemos estado creando espacio y pensando en las márgenes y hemos logrado mucho y hemos logrado mejorar el sistema, pero no cambiar las estructuras. Aún con luchas que han tenido éxito y lo que hemos visto con el patriarcado, militarismo, racismo, etcétera, es que pueden adaptarse muy bien y tienen mucha capacidad de cooptar hasta nuestro lenguaje, hasta las palabras que dicen que hay mucho emprendedurismo entre mujeres y hay que transversalizar el feminismo, etcétera. Entonces, en esta pregunta, ¿cómo imagino un
nuevo multilateralismo, creo que parte de la respuesta es entender cómo el multilateralismo que tenemos hoy en día es parte de los tiempos colonialistas y está impregnado con dinámicas imperialistas, y tenemos que ver cómo se ve esa dinámica de poder y que estamos haciéndole un favor a los países capitalistas y el proyecto imperialista de hoy en día. Y eso pasa tanto a través de las acciones y las inacciones. Y creo que eso es cierto para la ONU y es más visible aún en el Consejo de Seguridad, y también es cierto en la arquitectura financiera, en el mundo de la cooperación y financiación para el desarrollo. Y tenemos que definitivamente imaginar un nuevo espacio multilateral. En este momento tenemos cierta responsabilidad en este planeta que está muriéndose de violencia y de inanición de cualquier manera, y tenemos un compromiso a ellos también debido a agresión externa. Creo que tenemos una responsabilidad de utilizar lo que queda del sistema multilateral para conseguir la rendición de cuentas y responsabilidad por parte de los agresores, y contrarrestar esta herencia colonial. Creo que tenemos que crear espacios para fom- fo- diseñar un nuevo sistema multilateral y al mismo tiempo que buscamos la rendición de cuentas por parte de los países responsables. Y eso sería simplemente una estrategia, no sería el objetivo último. Y desde el punto de vista de WILF, un nuevo multilateralismo tiene que estar sobre la cooperación, no debe construir réditos ni individualismo. Tiene que buscar algo más colectivo, es la única manera para poder proteger nuestro medio ambiente y seguridad. Tenemos que trabajar de las dos formas. O sea, tenemos que imaginar y ser responsables hacia las personas muriéndose hoy en día. Tenemos una pregunta: si este es un problema norte y sur o explotación por parte de los ricos. Quiero mencionar una cosa, que los países desarrollados tienen su forma de vivir y son responsables para el 92% de las emisiones excedentes de carbono y el 70% de los recursos naturales. O sea, el 50% de ellos salen del sur global hacia el norte global para mantener su estilo de vida. Entonces, la plataforma de financiación para el desarrollo pone en la mira esta diferencia norte y sur, y es el espacio donde queríamos plantear una nueva arquitectura de financiación debido al desequilibrio, y queremos fortalecer lo que existe, y también queríamos conseguir un tratado para lidiar con las deudas que están aplazando a los países que ya no tienen que
gastar en salud, etcétera. Sabemos que en la actualidad, que desde que la ONU empezó hasta la actualidad, ningún país desarrollado ha sido sancionado ni sujeto de presiones. Entonces, el sistema está diseñado para mantener una forma imperial de vida por parte del norte global. Y para evitar los sacrificios por parte del norte y también buscar el sacrificio siempre de la gente indígena que sufren y sacrifican tanto en el norte y en el sur en las comunidades indígenas debido al extractivismo que es un proyecto imperial. Y por eso estamos hablando de todo esto en el contexto de financiación para el desarrollo y no en aislamiento. Entonces, quiero volver a Isabela. Por eso estamos hablando del imperialismo, porque mucha gente dice que es una palabra de mucha ideología vieja, etcétera. Pero al hablar de cómo desmantelar regímenes, en cuanto al núcleo, ¿y qué puedes decir a un sistema que está transitando para salir? Isabela, no sé si me escucha. Sí. Emilia, no sé si lo puedes repetir en español la pregunta. Sí, gracias. Bueno, creo que la pregunta encierra una enorme complejidad porque como lo has dicho tú y como lo ha dicho Nela, tal cual está diseñado el sistema político y de toma de decisiones globales, justo está encaminado a que se perpetúen las relaciones desiguales y que se mantenga un sistema colonialista, ¿no? Que tenga al sur global subordinado a los intereses y a las necesidades del norte global. Entonces esa transformación pues tiene que ser estructural, hay que construir comunidad en torno a una nueva apuesta, ¿no? Que no sea una apuesta pues desarrollista, crecentista, que ya sabemos que atenta en contra de nuestros entornos naturales, que atenta en contra de los límites planetarios y que está matando, ¿no? La vida. Está matando la vida además de múltiples maneras, porque decíamos que desde la ONU se habían creado como estos mecanismos para tomar medidas y no llegar a la guerra, pero las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones también matan de forma indirecta a la población cuando los estados se debilitan y no pueden proporcionar servicios de salud, cuando no pueden proporcionar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces también son mecanismos para exterminar, ¿no? A las poblaciones que no logran disciplinarse, ¿no? Que no logran entrar en estas dinámicas de sujeción, en este caso del imperialismo estadounidense. Entonces, como que la primera respuesta que todo el mundo piensa es, bueno, ¿cómo transformamos las Naciones Unidas? ¿Cómo lo convertimos en un espacio más democrático, ¿no? Comenzando por cuestionar este tipo de mecanismos como el Consejo de Seguridad de la ONU o incluso esta contemplación de poder de manera legítima colocar sanciones en contra de un Estado, en contra de su población. Pero bueno, ya eso encarna un montón de complejidades porque el problema también central es el enfoque que le vamos a dar, o sea, vamos a crear un multilateralismo que permita democratizar la toma de decisiones, pero ¿qué decisiones, no? ¿Bajo qué enfoque económico? Y desde el feminismo, pues estamos justo promoviendo, estamos impulsando que
todo eso se tiene que trastocar, ¿no? Todo eso tiene que transformarse, tiene que ser una economía que esté orientada a la sostenibilidad de la vida, una economía que pueda garantizarle a todo el mundo condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces yo pensaría que de la par a la que podemos construir comunidad en torno a esos objetivos colectivos, a esos objetivos comunes, pues también tenemos que redefinir cuáles van a ser, ¿no? Cuál va a ser nuestra agenda, si vamos a seguir actuando bajo la misma lógica dominante, que bueno, tal cual así se mantiene, ¿no? Cuando los países aceptan, por ejemplo, las normas del Fondo Monetario Internacional para reducir el gasto social, para aplicar las medidas de ajuste estructural, pues seguimos entrando en estas lógicas. Por eso también decimos que la deuda mata. Entonces creo que tiene que ir de la par la transformación del multilateralismo, pero también de la agenda que está dentro de ese multilateralismo para reconocer, por ejemplo, que las mujeres sostienen el sistema capitalista a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, para reconocer este trabajo que nos decía Tarsila de protección de los ecosistemas, que nadie lo está visibilizando, nadie visibiliza dentro del sistema capitalista cómo se apropia, ¿no?, de los recursos naturales y de lo que los recursos naturales generan para la humanidad y cómo se lo roban. Entonces yo creo que el cambio tiene que ser como en distintos niveles y de transformación profunda, ¿no? Y es complicado porque vemos un imperialismo cada vez más bélico, ¿no? Que está, bueno, ya con Trump queda muchísimo más evidente, aunque siempre ha sido una política sostenida por Estados Unidos en las últimas décadas, todo lo que ahora vemos un poco más visible como la política antimigrante, la criminalización de la migración, estos procesos de detonar guerras, ¿no? Y de apoyar el genocidio en contra de Palestina. Entonces el escenario francamente es complejo, ¿no? El escenario no es fácil, pero creo que parte porque comencemos a detonar muchísimos más debates como este, mayor incidencia en distintos espacios para hablar de estos puntos, ¿no? Para visibilizar esas agendas ocultas, para colocar lo central, ¿no? No esto que nos distrae, porque hay como muchos elementos dentro de la discusión que intentan desviarnos de lo que es importante. También gracias Isabela, y también quiero resaltar un punto que está pasando ahora, es con ICJ diciendo que Netanyahu y los dos ministros de seguridad en Israel son enemigos o criminales de guerra. Los Estados Unidos sancionó a la ICJ y congelaron las cuentas de los jueces del ICJ y también las cuentas bancarias de sus familiares. Estas son medidas unilaterales. También dicen que cualquier compañía que da servicios a los ICJ y CJ también va a ser sancionada. Así que Microsoft ha parado los servicios a ICJ, la Corte de Justicia Internacional. Entonces, si eres un negocio que está dando servicios a la CJI, a la Corte Internacional de Justicia, entonces la institución para de funcionar por el poder de los Estados Unidos y los intereses que están siendo defendidos. Los intereses en el apoyo del genocidio en Palestina y a la guerra. Entonces, este sistema depende de estas corporaciones transnacionales. Es importante saber que todos estamos
bajo el poder de este poder imperialista. Y en cualquier momento, aún el sistema multilateral, como está pasando en las Naciones Unidas. Así que también se está discutiendo dejando de lado a los Estados Unidos por las amenazas, pero también estas son agendas discutidas en FFD. Es importante tener resultados fuertes, democratizar estos sistemas, tener una convención en justicia digital, justicia tecnológica y no dejar estas corporaciones que están poniendo en peligro la vida en el planeta, no solo los ecosistemas, sino la vida de las personas. Y esto es muy crítico. Estamos hablando de todas estas interconectadas, la interconexión de todas esas agendas. Y tristemente los gobernantes de la Unión Europea están negociando de mala fe en caso de el capítulo de la deuda. Los países de la G27 querían tener una convención y la Unión Europea lo diluyó a lo mínimo. Y cuando se aprobó el documento el martes, también dijeron que se disasocia con este párrafo. No solo desmantelaron todo, sino también salieron del problema. Y las personas que se quedaron con ese documento, se quedaron con un documento débil, con lenguaje débil. Ese es el poder y cómo se comportan estos países poderosos en el mundo, sin responsabilidad a sus ciudadanos, sabiendo que tienen en sus manos la vida de las personas en el globo, en el sur global. Como Isabela dijo, eso mata. Y también Nela ha explicado cuántas vidas están en peligro. También quiero leer algo del Instituto Transnacional Tipping Point North South que me envió. Ellos van a publicar un papel mañana sobre la OTAN, los gastos de la OTAN. Lo que dicen es que la OTAN, que el goal de GDP de 3.5 nos va a dejar un déficit de 1.3 trillones en el 2030. 2.3 trillones sobre los gastos actuales. Esto cubre 3 años de guerras a 1 trillón al año y para que hagan compatible net cero en el 2030 y luego 2.313 toneladas métricas de CO2 en el 2030. Que son combinadas de las emisiones de Brasil y Japón juntas. También hay un promedio de 14% y están reduciendo el presupuesto en 14% hasta el 2030. Estamos hablando no solo de personas, de vidas de las personas, sino de la vida del planeta, de la vida de regiones enteras, afectando la vida de las personas. Estas son las agendas de la FFD, aún que están escondidas en los documentos tecnócratas de los FFD, pero es bueno traer estas realidades a flote. Sabemos que ya se nos está pasando el tiempo, pero quiero escuchar de la audiencia si tiene alguna pregunta antes de terminar. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Mi nombre es Kashish Kavani. ¿No se escucha?
de las comunidades en Congo. Puedes hablar más cerca al micro porque no te podemos escuchar. ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Me pueden escuchar? Sí. Mi nombre es Kashindi Shabani del Congo, de la República Demócrata del Congo. Somos de una comunidad rural. Estamos viendo si alguna organización nos puede apoyar. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Estamos viendo cómo podemos salir de esta situación en Congo. Si es que hay alguna organización que nos pueda ayudar en esto. Gracias por expresar esta realidad. Esto es precisamente lo que estamos diciendo, lo que está pasando, conectar los puntos, lo que está pasando en el nivel local. ¿Alguien más? Giovanna y Vero. ¿Me escuchan? Y ella es difícil de entender. Está hablando muy suave. Y dice que puso su pregunta en el chat. Dice que voy a leerlo en español desde México, que como la segunda pregunta, entre nosotros que hablamos el mismo lenguaje, cuando asistimos a diálogos con partes interesadas, parece que no hay un punto medio. ¿Cómo podemos abordar estos diálogos que aún frustrante son necesarios en el corto plazo? Con frecuencia la pregunta no es de apelar a estos espacios, sino que crear nuestros propios, pero ¿cómo cerramos la brecha? Y la tercera pregunta, en cuanto a la economía política de la militarización y el conflicto, ¿hay alguna sugerencia para literatura o textos en cuanto a la economía política del tráfico sexual? Vero, Ah, ¿estás aquí todavía? buenos días. Les saludo desde México. Yo quiero hacer un comentario muy corto. Estuve en la conferencia de Claxo que se llevó a cabo en Colombia y me resonó mucho el tema de cuánto, de cómo varios países del sur global, pues ven a México como un ideal a seguir en cuestión de la situación democrática que se vive. Em, Sin embargo, yo pertenezco a un movimiento que precisamente lucha por las auditorías de las deudas públicas de los países del sur global. Entonces, en ese espacio, en la inauguración, corrió un video donde apareció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y hablando de llegó una, llegamos todas, cuando nosotros hemos visto desde aquí que ella acudió a la reunión del G7, ¿no? Apoyar estas políticas de, de respaldar, ¿no? Propuestas por Estados Unidos y eso a nosotros nos ha puesto en la mira para poder seguir luchando contra estas políticas extractivistas donde
saquean nuestros territorios, nuestras vidas y hemos hecho pronunciamientos porque dentro de este borrador que ha dictado la ONU, pues vemos que están a favor de los canjes de deuda cuando sabemos que los canjes de deuda nosotros les llamamos trampa de la deuda porque al final es una trampa donde tú colocas tu territorio para protección, entre comillas, y que al final es una parte de una invasión de los países del norte global, ¿no? Para seguir controlando. Entonces, desde nuestra visión, este tema de los recursos, de la vida, del territorio, de la naturaleza, tiene que ver mucho más allá con los temas actuales y no con estas trampas de la deuda pública, donde nos tienen sometidos, donde ellos ponen sus intereses, donde nos obligan a seguir políticas de reestructuración, de privatización, de invasión de territorios para poder pagar unas deudas ilegítimas. Entonces nosotros no queremos desde este movimiento que se familiarice o que se romantice estos países, como decir, de progresistas o de izquierda, cuando realmente vemos que sí tenemos un avance, pero creo que falta mucho por hacer, ¿no? No levantar la voz y decir, no, pues sí, sí tenemos políticas democráticas, pero detrás de esto hay otros acuerdos que laceran a la población. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que se nos acaba el tiempo y queremos agradecer a Equidad de Género y ECMIA y queremos seguir hablando sobre estos temas porque han traído a la luz tantos temas nuevos y interesantes y también no solo las ponentes, sino que también en el chat. Y el sistema global actual implica que el sur global no tiene el poder y en diferentes reuniones del G7, G20, etcétera, ¿cómo podemos organizar? Queremos más información, más información. O sea, estas son cosas que gente está preguntando en el chat. Y también hemos escuchado algunas lecciones muy importantes de Tarsila y de Nela y de Isabela sobre lo que grupos en el terreno están trabajando en cuanto al proceso de vinculación entre diferentes realidades y las fortalezas que podemos aprender de pueblos indígenas y sus grupos y también comunidades racializadas y sus resistencias. Bueno, les voy a decir lo que vamos a hacer. Queremos continuar con estas conversaciones y espacios en el futuro después de la reunión de FFD 4 y también ofrecer un espacio más amplio para ustedes. Y yo creo que podemos comprometernos a esto porque estos espacios son muy importantes y creemos muy importante seguir con estos temas y quiero dar a Isabela y a Nela 2 minutos cada una para ir cerrando y quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí y van a hablar sobre los materiales disponibles y los próximos pasos. Nela, voy a ser breve. Quiero disculparme con Giovanna por no responder a sus preguntas, pero voy a intentar hacerlo en otro momento. Quiero agradecer a todo el mundo. Creo que este tipo de conversación muestra la importancia de estos temas. Hay mucho más que decir. O sea, pero se nos va el tiempo y hay mucho interesante que está diciendo en el chat.
Y es muy importante crear acciones políticas que sí importan de verdad y vivir una vida con dignidad y no ser mercantilizados. Y queremos seguir creando este tipo de espacios para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias por unirse y estar con nosotros durante este tiempo. Gracias, Isabela y Tarsila. No, yo igual, muchísimas gracias por este espacio y por las reflexiones. Me quedé con esto que mencionaba Vero de cómo el gobierno mexicano puede ser en determinados espacios una referencia y creo que también hay que verlo en perspectiva, ¿no? A pesar de que no se tenga una agenda que quizás consideremos transformadora o de economía feminista, pues hay que ver cómo está el contexto, ¿no? El tema de Milei en Argentina, el tema de Bukele en El Salvador, de Trump en Estados Unidos. Entonces, ahí como que teniendo esos referentes, pues sí podemos decir que el gobierno mexicano está marcando una pauta completamente distinta y de defensa de los derechos humanos de su población, pero todavía manteniéndose como dentro de estas lógicas que predominan en el sistema económico y político global que ya decíamos que justo quería perpetuar. Entonces, un poco eso, ¿no? Ver que son pocos los espacios que tenemos actualmente, pero justo desde allí es que tenemos que comenzar a ampliarnos, ¿no? Y a profundizar en las reflexiones. Muchas gracias, Emilia. Gracias por estar aquí. En nombre de ECMIA y Equidad de Género y WILF, vamos a seguir con estas conversaciones. Y vamos a seguir pendiente de esto y abordando lo que se hace sobre la vida en el planeta, porque lo estamos viendo delante de los ojos gracias a las intérpretes y adiós.